Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan a partir de este momento en ese radio. Esto es La Mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y a todos aquellos que nos ven ya también a partir de esta hora en el canal 125 de Movistar. Como todos los días, reciban un saludo a esta hora de la mañana en un día complicado, muy complicado, sobre todo en el sur peninsular, pero también en buena parte del centro peninsular. Ya saben que estamos ahora mismo bajo los efectos de un temporal que están afectando de forma muy fuerte, localmente fuerte, en todo el sur de la península, en concreto en Cádiz, en Málaga y en la Comunidad Valenciana, también al nordeste de Cataluña, donde hoy se esperan chubascos fuertes. Tampoco se descartan hoy precipitaciones débiles en el resto del Mediterráneo, también en Madrid, en Castilla-La Mancha y al sur de Aragón. Tenderán a remitir a lo largo del día, pero la jornada, como lo fue durante todo el día de ayer, sobre todo en Cádiz y en Málaga, será complicada. Las temperaturas diurnas, en principio, están subiendo en buena parte del interior de la península. A esta hora tenemos 10 grados en Madrid, pero alcanzaremos los 15 grados. La máxima de todas las máximas hoy la localizamos en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife con 26 grados, nada más y nada menos, y la mínima en Pamplona con 1 grado. Pero vamos a hacer una primera parada en Málaga con todos los datos. Vamos a recopilar toda la información que tenemos a esta hora del día. Silvia Ribeiro, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Rosana. Pues efectivamente este fuerte temporal de lluvia ha provocado 2 muertes, la de un operario de una empresa eléctrica en la línea de la Concepción, en Cádiz, y la de una mujer de 26 años en la localidad malagueña de Estepona. La joven intentó huir del lugar, pero ya era tarde. Lo contaba así un testigo. Le cogió por sorpresa, estaría dormida o lo que sea y no se enteró hasta que ya era muy tarde. Me dijo que estaba ya lleno de agua, le he dicho yo que saliera y me ha dicho que ya no podía salir. A lo largo del fin de semana se han llegado a registrar 215 litros de agua por metro cuadrado en el oeste de la provincia de Málaga y en toda Andalucía los servicios de emergencias han actuado en 1.300 incidencias. En Cártama los bomberos han evacuado a más de 20 personas y el metro de Málaga ha permanecido cerrado 5 horas por las inundaciones. La presidenta andaluza Susana Díaz y el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido han visitado juntos las zonas más afectadas por las inundaciones. Un recuerdo especial para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Y junto con Protección Civil han dado unas muestras de lo que tiene que ser un actuar en coordinación de una manera efectiva y eficaz para salvar vidas humanas y para rescatar a las personas. Un ejemplo de colaboración y de cooperación entre todas las administraciones. Yo tengo que agradecer el trabajo y la ayuda que están dando desde el Gobierno de España, los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para esta jornada la alerta naranja por lluvias intensas tanto en Cádiz como en Málaga, y estas malas previsiones sumadas a los desperfectos ocasionados por las precipitaciones de este fin de semana han obligado a las autoridades a cerrar los colegios e institutos de la línea en Cádiz y también los ubicados en los municipios malagueños de Estepona, Manilva y Casares, así como los núcleos de Mijas Pueblo y Cártama Estación. Si vence la democracia y vence el no, es evidente que no hemos combatido con gran determinación y con gran pasión. Como he contado desde el primer día, la experiencia de mi gobierno acaba aquí. Y ahora, ¿qué es la pregunta que hasta hora de la mañana se hace la sociedad italiana y buena parte de la europea después de que Matteo Renzi haya puesto punto y final a esa meteórica carrera como político al jugárselo todo en un referéndum sin sentido que pretendía reformar de forma profunda la Constitución de su país y principalmente acabar con ese sistema bicameral italiano que regía desde el año 48. Ahora está por ver si los peores augurios preconizados por el propio Renzi, batacazo en los mercados, triunfo del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo y más inestabilidad internacional, se confirma. De momento, lo que sí está claro es que se rompe el centro izquierda en Italia y se acaba con ese sueño del chico de oro de la política italiana, el primer ministro
más joven de Europa, que pretendía acabar con el sistema que precisamente le hizo ser la figura más importante de la política en Italia. En Austria el panorama parece que se despeja. El derechista Norbert Hofer pierde las elecciones frente a Van der Bellen, algo más del 46% frente al 53,3%, un resultado claro que pone fin a una campaña brutal que comenzó hace 6 meses tras irregularidades en el conteo de los votos en las anteriores elecciones. Y en nuestro país se preguntarán ustedes qué es lo que sucede. Bueno, pues en vísperas de esa celebración de la Constitución que cumple 38 años, el Gobierno trata de frenar, ahora sí, una reforma constitucional en la que muchos parece que ya se han subido. Un error de cálculo podría ser letal para Rajoy y solo basta con hacer un panorama de lo que está sucediendo en Europa para saber qué es lo que puede pasar si las consecuencias no son las que él está buscando, las consecuencias que podría acarrear la negociación territorial. Y ayer mismo, sin ir más lejos, vean ustedes, recuerden ustedes esa portada de La Vanguardia, el Gobierno se plantea un gesto con la lengua catalana. Bueno, el Ejecutivo parece que va por otra línea y ese reconocimiento de la identidad cultural de Cataluña que, según el periódico, habría sugerido Rajoy dar un plazo de 6 meses. ¿6 meses para qué?, se pregunta uno, para estrechar aún más los lazos de ambos ejecutivos, si hasta ya el propio ministro de Asuntos Exteriores, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, da carta de naturaleza a un consejero de Exteriores como es Raúl Romeva. Escuchen lo que decía este en Catalunya Radio. He hablado con Alfonso Dastis y como mínimo puedo decir que he tenido una conversación telefónica con él, que es mucho más de lo que pude conseguir con Margallo. Este nos pasaba mensajes a través de terceros y también hizo público que no nos iba a recibir formalmente. Bueno, lo que está claro es que hay buena sintonía entre ambos ejecutivos, que Rajoy podría estarse dando un plazo 6 meses, se dice ahora que es hasta que el liderazgo se confirme en el nuevo Partido Socialista. Todo esto mientras se analizan esas extrañas alianzas que provoca la falta de mayoría parlamentaria. El PP se hace con el PSOE, dice hoy Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, que fantasea en su comentario en Libertad Digital sobre la idea de que si Rajoy y Soraya empleasen todo el talento que tienen para el mal, para hacer el bien, bueno, pues España tendría solución. Esto es al menos lo que piensa Federico Jiménez Los Santos en un fin de semana en donde se ha puesto de manifiesto esa operación magistral que ha dejado reducido a la mínima expresión a Ciudadanos después de todo lo que sucedió la semana pasada con esa negociación para subir el salario mínimo, ese triunfo del Partido Socialista y ese partido de Albert Rivera que se enteraba a través de la prensa de lo que estaba sucediendo y de lo que estaban negociando PP y PSOE. Con Javier López Tofiño y Rubén Fernández iniciamos el repaso del día por las noticias del Santander. Esto es lo que tardas en elegir el regalo de Navidad de tu padre. ¿Calcetines con lunares verdes o con elefantitos? Con lo friolero que es, no sé. ¿Qué corbata tan mona? Y esto es lo que tardas en pagarlo. Hola, Apple Pay. Llega Apple Pay de la mano del Santander para que pagar sea así de fácil. Infórmate en tu oficina Santander o en bancosantander.es. Crecidos tras haber conseguido un aumento del salario mínimo, el Partido Socialista se prepara para exigir al Gobierno nuevas reformas sociales, como la prórroga del subsidio de paro para mayores de 52 años. Javier Fernández, el presidente de la gestora, reaparecía este fin de semana para hablar de la importancia de alcanzar consensos básicos que frenen los populismos. Desde el Partido Popular, Andrea Levy dice que no es el momento de colgarse medallas. Es importante que haya complicidad con todos los partidos para hacer los consensos básicos que se necesitan en el país. España o en Hungría o en Austria regresan fantasmas viejos vestidos de populismos nuevos. Luego no es nada fácil, pero podemos hacerlo. Esta legislatura no va de apuntarse las siglas, sino de apuntalar las reformas que son necesarias para nuestro país. Bueno, esto es lo que decía Andrea Levy, la vicesecretaria del Partido Popular, y pensamos que eso solamente se lo cree ella. Y si no, analicemos rápidamente lo que ha sucedido en los últimos 7 días en nuestro país, donde el Gobierno ha conseguido el tan ansiado consenso para realizar una subida de impuestos, dejando a un lado a Ciudadanos, que no sabe
por dónde tirar. La estrategia del Gobierno ha sido tan brillante que como resultado refuerza el clásico bipartidismo y la posición de los socialistas que frenan su caída. Sí, por eso llama especialmente la atención la subida en escaños e intención de voto de las formaciones naranjas en un momento crítico para los de Rivera. Ayer El País y El Español, en 2 sondeos publicados, otorgaban a Ciudadanos la mayor subida en votos desde las pasadas elecciones. Hoy Rivera reúne a su ejecutiva, 2 cuestiones sobre la mesa: las críticas al discurso de Arrimadas en Cataluña y el silencio ante la subida de impuestos que ayer rompía el portavoz en Madrid, Ignacio Aguado. No es tan buena noticia, sin embargo, que se pongan de acuerdo para subir impuestos a los españoles. Eso no nos gusta, eso ya lo hemos dicho, que no queremos más subida de impuestos a la clase media trabajadora. Bueno, pues esto es lo que decía Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos. Como les comentábamos, hoy reúne Ciudadanos a su ejecutiva. Veremos a ver qué es lo que traslada después de esa reunión, en esa rueda de prensa, pero esos son los 2 grandes frentes que tiene abierto el Partido de la Ciudadanía en estos días. Esas críticas al nuevo discurso de Inés Arrimadas, que tendrá que dilucidarse en la asamblea que se va a celebrar el próximo mes de febrero. Ayer mismo, por ejemplo, el diario Deprisa, que le aupaba en los sondeos a Albert Rivera, sí que se mostraba muy crítico con la líder de la oposición en Cataluña. Y bueno, por otro lado, esa ausencia en los debates primordiales y en los debates fundamentales que se están desarrollando entre Partido Popular y Partido Socialista en los últimos días, y en donde parece que Ciudadanos se ha quedado totalmente al margen. Y uno de ellos es la subida de impuestos. Recuerden ustedes, y es un sonido que hoy desde luego viene muy pero que muy al caso, lo que decía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 2 de junio del año 2016, no hace tantos meses. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno. Sería un enorme error no bajar los impuestos. Nosotros los tuvimos que subir a los 10 días de llegar al Gobierno para evitar la quiebra y el rescate, pero en cuanto hemos podido los hemos bajado. Solo si la recaudación sigue aumentando podremos bajar los impuestos, pero en la próxima legislatura estamos en condiciones, aunque algunos no quieran entenderlo, de hacerlo. ¿Y qué es lo que decía el 7 de junio, un día después, en un mitin del Partido Popular? Esto es lo que decía Mariano Rajoy. Vamos a seguir bajando los impuestos. Los hemos bajado 2 veces, el impuesto de la renta de las personas físicas en el año 2015. Vamos a continuar haciéndolo en el futuro, a medida que la recaudación vaya aumentando en nuestro país. Y el 15 de junio del año 2016, hace unos meses, esto es lo que decía Mariano Rajoy. No es bueno en estos momentos, si queremos continuar por la senda de la recuperación económica que comenzó en el año 2014 después de las reformas, subir impuestos. Creo que es un enorme error, creo que es una gran equivocación y creo que no ayuda en absoluto a consolidar la recuperación y a seguir creando empleo en España. Bueno, uno se pregunta que por qué lo que no era bueno el 2 de junio del mes de este mismo año, el 7 de junio de este mismo año y el 15 de junio de este mismo año es ahora bueno. ¿Por qué ahora es bueno subir impuestos y hace unos meses no lo era? Decía Fátima Báñez este mismo fin de semana también que era una cuestión solidaria, que las grandes empresas tenían que ser solidarias, ¿no? También enmendando absolutamente todo lo que había dicho, todo el discurso de la ministra de Empleo en las últimas semanas y en los últimos meses. Bueno, pues esto es lo que sucede en nuestro país, es lo que está sucediendo en España, y Ciudadanos se mantiene totalmente ajeno a estas conversaciones que, por otro lado, el propio Mariano Rajoy está interesado en que sea el Partido Socialista el que se cuelgue las medallas, porque refuerza su postura y refuerza ese bipartidismo del cual nunca ha querido salir el presidente del Gobierno. Veremos a ver qué es lo que dice Albert Rivera en esa rueda de prensa que hoy está prevista en la sede de Ciudadanos. Mientras tanto, nos esperamos análisis de lo que piensen los políticos españoles sobre lo que ha sucedido en Italia y lo que pueda suceder en nuestro país. Puede ser la excusa perfecta para no hablar de temas importantes hoy en España. Todo el mundo está mirando a Italia, y a esta hora de la mañana, mientras estamos recibiendo las segundas ediciones de los periódicos, a los cuales en su primera edición no le ha dado tiempo a pues valorar la noticia de lo que sucedía en el país transalpino, la actualidad pasa por lo que allí ha sucedido en las últimas horas. Matteo Renzi ha dimitido finalmente después de que haya fracasado en ese referéndum que él mismo promovió para promover una reforma
de la Constitución completa, nada más y nada menos que 47 artículos de la Constitución italiana. Básicamente lo que pretendía era quitarle todo el poder al Senado, quitarle todo el poder a los territorios y disminuir en un número notable el número de senadores, reformando de esa manera una Constitución y un sistema bicameral que rige desde el año 48 y que, según Renzi, sería propicio para dar más estabilidad a su ejecutivo. Un ejecutivo que, no hay que olvidar, él dirigía gracias a esa Constitución que está vigente en Italia. El no, además, ha arrasado con el 60% de los apoyos y se abre así, un periodo de inestabilidad, ya no solo en Italia, sino también en Europa. Este lunes, una vez confirmada la salida de Renzi, la maquinaria electoral italiana se debe poner en marcha. Los italianos han dicho no a la reforma constitucional y han dicho no al primer ministro más joven de toda Europa. Está previsto que el presidente de la República, Sergio Mattarella, convoque previsiblemente para primavera elecciones anticipadas. El movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo y Matteo Salvini de la Liga Norte esperan su momento. Renzi hacía pública su dimisión esta noche y asumía toda responsabilidad. Y ahora me asumo Asumo toda la responsabilidad de la derrota. Hacer política contra cualquier cosa es muy fácil. Hacer política por una cosa, una idea, es muy bello. Muy difícil, pero muy bello. Y estoy orgulloso de esa belleza. Cómo hacer grande y algo bonito, algo desastroso, es el ejemplo perfecto de este audio que acaban de escuchar. Como Matteo Renzi, derrotado, hundido, sale en rueda de prensa, no pierde la sonrisa, no pierde el sentido del humor y encima, presume de asumir sus propios errores y de dimitir, algo que lógicamente en la política italiana no están acostumbrados. En cualquier caso, son muchas las preguntas que a uno se le plantean, ¿no? ¿Por qué un político con una carrera tan, en rápida, vertiginosa como la de Matteo Renzi, pone su cargo y pone su carrera política en juego a cambio de este referéndum sin sentido? Un primer ministro que llega de manera un poco casual a esa posición privilegiada de la política en Italia, que ha sido conocidísimo y famosísimo alcalde de Florencia, conocido por su telegenia, por sus políticas sociales al estilo Zapatero, también por su apertura de miras en el diálogo social con los agentes sociales. En fin, lo que se analiza ahora mismo es que los italianos no han votado ese referéndum, sino que han votado a Renzi, que la economía en Italia no acaba de despegar y que se lo han hecho pagar. Las primeras reacciones llegaban desde los partidarios de un extremo y de otro. Beppe Grillo reaccionaba a través de Twitter, que puede tener ahora la gran oportunidad, este payaso líder del movimiento 5 Estrellas, y Matteo Salvini de la Liga Norte decía esto después de conocerse los resultados del referéndum en Italia. Pensiamo a tutti i sì interessati, dai banchieri. Pensamos en todos esos interesados, en los banqueros, financieros, el presidente de la patronal, pseudointelectuales y periodistas financiados por el Estado. Pseudogiornalista financiato dallo Stato italiano, quindi lo de hoy ha sido una señal contra todo y contra todos. Contro tutto e contro tutti. Por un lado o por otro, lo cierto es que la cuestión es complicada en Italia. En Austria parece que el horizonte está más despejado. Se han librado del derechista Norbert Hofer por segunda vez. Ha ganado las elecciones el verde Van der Bellen, en esta ocasión por el 53,3% de los votos frente al 46,7% que ha conseguido Norbert Hofer. Recordarán que la pasada primavera solamente les distanciaba 31.000 votos y hubo que suspender las elecciones porque llegó a la conclusión de que había habido errores y había habido manipulación en el conteo. Mañana estará con todos nosotros Germán Tertsch, que ha estado precisamente en Austria siguiendo estas elecciones para el diario ABC. De hecho, pueden leer hoy una de sus crónicas, ya la crónica de la victoria del candidato verde Van der Bellen, y mañana nos comentará aquí en directo los últimos detalles y qué es lo que va a pasar ahora en Austria. Ambos comparecían de forma conjunta después también de una campaña electoral brutal, y el nuevo presidente austriaco dejaba claro desde el primer momento cuáles son sus intenciones. Voy a tratar de ser un presidente con una mente abierta, con un carácter liberal y, por encima de todo, un presidente con unas políticas proeuropeas para la República Austriaca.
Bueno, pues esto es lo que decía el nuevo presidente austriaco en esa otra información internacional europea que nos llegaba en las últimas horas y que desde luego marca la actualidad de esta semana también en nuestro país. A las 7:19 de la mañana, a las 6:19 en las Islas Canarias, nos vamos a Línea Directa. Javier, novedades, ¿verdad?, en nuestro seguro del coche. Y una idea buenísima además, porque Línea Directa nos ofrece ahora un servicio que se encarga de recoger nuestro coche cuando tenemos una avería y que lo entrega donde decidamos una vez reparado. Este es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. Sabiendo esto, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes este seguro con todo llamando al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa es una compañía Bankinter. Y a esta hora del día nos acercamos también a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras españolas y también en Madrid, por las calles de la capital. Ya saben ustedes, ese cogollo central cortado al tráfico. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ahora mismo en Madrid relativa calma, aún así tenemos tráfico lento en las avenidas Monforte de Lemos y de la Ilustración, así como en la calle de Toledo. Registramos hasta ahora también importantes retenciones en la avenida de Alberto de Alcocer, calle Ramón Areces, avenida de Pío XII a la altura de la calle Manuel Montilla y M30 a la altura de la avenida de La Paz. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Fernando Pérez, buenos días. Buenos días, la lluvia sí. A las 7:31 de la mañana, a las 6:31 en las Islas Canarias, les tenemos que contar más noticias que nos deja este día. Les vamos a resumir algunas de ellas con la ayuda de Silvia Ribeiro y de Daniel Muñoz en una jornada, la de este 5 de diciembre, en donde Italia acapara todas las portadas de la prensa europea, podríamos decirlo, y no nos equivocamos si lo decimos así. En nuestro país hay unanimidad prácticamente en todas las portadas, donde, dada la magnitud de los titulares, uno se da cuenta realmente de la importancia de lo que ha sucedido en las últimas horas en el país transalpino y de lo que puede suceder a partir de ahora, dejando la puerta abierta de nuevo a otro populismo en otro país muy cercano, por ejemplo, al nuestro. Sirva como botón de muestra alguno de los titulares que hoy podemos leer. La Razón, el Renzi sacude Europa. El diario ABC, Italia castiga la ambición de Renzi, que abre otra vía para el populismo en Europa. O el diario El País, Renzi dimite tras su claro fracaso en el referéndum italiano. En libertadigital.com, por supuesto, ya tienen toda la información sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en Italia. El no se impone en Italia y Renzi anuncia su dimisión. Grillo reclama que los italianos deben votar lo antes posible. Toda la información en nuestro periódico libertadigital.com y en Es Radio, donde a partir de las 8 en punto vamos a tratar de analizar con un poco más de detenimiento esta cuestión. Lo haremos con uno de nuestros colaboradores habituales, gran conocedor de la política italiana. De hecho, él ha vivido buena parte de su infancia en este país. Le estamos hablando de Emilio Cammani, colaborador de Libertad Digital, de Radio, también a partir de las 8:45 aproximadamente, ya en nuestro tiempo de tertulia. Lo haremos con Tomás Cuesta, Alejandro Vara y Gabriel Albiac. Bien, en nuestro país, aparte de lo que ha sucedido en Italia y un poco menos también de lo que ha sucedido en Austria, aunque también se merece algún que otro titular, allí se han liberado del candidato de la derecha y el candidato de los verdes, que es quien ha ganado y quien ha vencido en las elecciones en Austria. Bueno, pues han dado un ejemplo de comportamiento cívico al comparecer públicamente posteriormente, después de ese conteo que ha dado finalmente la victoria a los verdes en Austria. Pero bueno, como les digo, aparte de esas dos cuestiones, en nuestro país de lo que se habla es del temporal que ha azotado con fuerza todo el sur peninsular, en concreto Málaga y Cádiz. Han fallecido 2 personas en las últimas horas y hoy más o menos se hará un recuento de los daños materiales de ese temporal que ha arrasado las 2 provincias y un poco las consecuencias y cómo se va a abordar ahora, sobre todo esa ayuda de emergencia a las personas que han tenido que ser trasladadas y que han tenido que dejar sus hogares. Allí se ha visto otra imagen importante, quizá no tan destacada como estas últimas y no con tanto hueco mediático, podríamos decir, debido a la importancia de lo que ha sucedido en Italia, pero ver a la candidata, podríamos decir,
socialista, futura candidata socialista a la Secretaría General de su propio partido, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto con Juan Ignacio Zoido, el ahora ya ministro del Interior. Bueno, pues los dos codo con codo trabajando para dar asistencia, para dar cobertura a los afectados. Bueno, pues también es importante y no deja de ser un ejemplo más de lo que venimos presenciando los últimos 7 días, que es ese gran acuerdo a todos los niveles y en todos los estratos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que ha dejado más que marginado al Partido de Ciudadanos, solamente elevado a los altares por las encuestas del País y de El Español, ¿no? Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana y hoy Federico Jiménez dos Santos habla sobre esta cuestión, además de manera larga y profunda, tanto en Libertad Digital como en su comentario en el periódico El Mundo, donde dicen, y dice Federico, que si el talento que tiene Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María para hacer el mal lo aplicasen para hacer el bien, él es de los que piensa que España todavía podría tener solución, pero como esta cuestión no es así, y desde luego han demostrado que para hacer el mal desde luego tienen mucho talento, y si no, véase lo que está sucediendo con Ciudadanos. Bueno, pues ahí está la cosa. Vamos ya con esos titulares, empezando por esa última hora que nos llega desde el sur peninsular, desde Málaga y en Cádiz, donde se preparan de nuevo para una jornada donde las lluvias van a volver a hacer acto de presencia. El temporal de lluvia de este fin de semana ha provocado la muerte de 2 personas, una mujer en Estepona, Málaga, y un trabajador de una empresa eléctrica en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción. En toda Andalucía se ha producido más de 1.300 incidencias entre cortes de tráfico, vías férreas y derrumbes. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta Susana Díaz han visitado juntos las zonas más afectadas por las inundaciones. Un recuerdo especial para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. Y junto con Protección Civil han dado unas muestras de lo que tiene que ser un actuar en coordinación de una manera efectiva y eficaz para salvar vidas humanas y para rescatar a las personas. Un ejemplo de colaboración y de cooperación entre todas las administraciones. Yo tengo que agradecer el trabajo y la ayuda que están dando desde el Gobierno de España, los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía. Los comerciantes de Madrid darán a conocer hoy los costes del cierre al tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Carmena. Los parking de la zona centro hablan ya de un 70% de pérdidas. Los cortes han generado el caos circulatorio negado por el consistorio, que publicaba en las redes imágenes de la Gran Vía vacía. El Partido Popular denuncia el apagado de algunas cámaras para que no recogiesen los atascos en los aledaños de las calles cortadas. Los separatistas catalanes boicotearán el Día de la Constitución y abrirán mañana los ayuntamientos. Un total de 50 consistorios regidos por la CUP, Esquerra y la antigua Convergencia acudirán a trabajar como un día lectivo. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enrique Millo, actuará contra quienes obliguen a los funcionarios a trabajar el 6 de diciembre. Errejón y Pablo Iglesias siguen alejándose y su enfrentamiento empieza a afectar a la dinámica del grupo parlamentario. El líder del partido es partidario de reducir su peso y acentuar la oposición en las calles, algo a lo que es contrario el portavoz en el Congreso. Errejón cree que lo mejor es seguir alejándose de Iglesias y cambiar la actual ambigüedad por una manifiesta oposición. Mientras tanto, desde la formación se sigue criticando al Partido Socialista. Escuchamos a Rafa Mayoral. La Triple Alianza ha dado un paso más porque ha conseguido que parece que el PSOE va a ser un sostén también, no solamente de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino de los presupuestos del PP, los presupuestos de los ajustes y los presupuestos de los recortes. Las cenizas de Fidel Castro ya descansan en Santiago de Cuba tras recorrer más de 1.000 kilómetros durante los últimos 4 días. Según el diario ABC, el Gobierno estudia ahora la posibilidad de que los reyes acudan a la isla el próximo año. El Congreso de los Diputados avala esta visita, mientras que la disidencia cubana califica de inoportuno un viaje de Estado a Cuba. Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, se ha encadenado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Junto a ella está también Mitzi Capriles, la esposa del también opositor encarcelado Antonio Ledezma. Escuchamos a Tintori. Le entrego estas llaves a una persona que no me las va a entregar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Venezuela, la alegría y la paz para todos los venezolanos, y que este martes 6 de diciembre tengamos los resultados que todos esperamos, la libertad plena de todos los presos políticos.
Bueno, pues es lo que sucedía en el Vaticano, a las puertas del Vaticano. Allí se encadenaba Lilian Tintori. Hoy, por cierto, en Madrid va a haber un acto de disidentes cubanos, donde se va a hacer balance de lo que ha sucedido en los últimos días en la isla y en donde pues probablemente se dé la oportunidad de preguntar sobre esta visita, creemos que bastante inoportuna si se produce, de los Reyes a Cuba el año que viene, es decir, dentro de nada, porque estamos a final de año. Así que, parece que hay gente empeñada en que esa visita se produzca, habría bastantes intereses en que así fuese y tendremos ocasión seguro de comentar esta cuestión en nuestra tertulia. Vamos a hacer ya una breve pausa para la publicidad y enseguida vamos con el resumen de prensa de La Caixa. Es la mañana, es radio. Una Navidad con los tuyos es una feliz Navidad. Y una Navidad con los tuyos, con 50 megas de fibra y con 2 líneas móviles por solo 25 euros al mes, es una felicísima Navidad. ¡Felicísima! Pásate a Movistar y contrata Fusión contigo por solo 25 euros al mes durante 6 meses. Yo me cambiaba. Movistar, elige todo. Caravan Fragancias. 1, 2 y 3. 1. Acércate a tu súper o hiper. 2. 50 fragancias para ella y para él. 3. Pilla la tuya en bote grande por menos de 10 euros. Caravan Fragancias. La revolución del perfume. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Estás escuchando Es Radio. ¿Qué vino has comprado? ¿Y el queso? El de siempre. ¿Y qué jamón? ¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que Ibérico Serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben. El insomnio afecta a más del 70% de la población. El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño. Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias. Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorios Acta Pharma. Es la mañana de Federico. Es Radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Te Rosana. preguntaba yo si ya había algún tipo de reacción, si había habido ya algún tipo de reacción en los mercados después del referéndum de ayer en Italia. Me decías que todavía era muy pronto, veremos a ver qué sucede hoy, ¿no? Las referencias que tenemos a esta hora son las bolsas asiáticas, que Japón ha cerrado, por ejemplo, con un 0,8% abajo, es decir, que hay números rojos, pero de momento no hay ningún movimiento exagerado en las bolsas. Habrá que esperar a ver cómo abre Europa en este caso y valorar qué lectura hacen los mercados de lo sucedido ayer en Italia. Como te podrás imaginar también, los periódicos económicos hablan del tema, pero tampoco profundizan todavía. Sí que tenemos, por ejemplo, estudios llamativos en libre mercado. Ya hay más españoles a favor de restar poder a la Unión Europea que de ceder soberanía. Esto, que está basado en un informe de Funcas y en las últimas encuestas del CIS, lo que nos dice es que en España empieza a crecer el sentimiento de desapego a la Unión Europea. Esto es algo que preocupa mucho en los mercados, sobre todo porque parece que es hacia donde van los intereses de los electores de todos los países de la Unión Europea, y preocupa en especial porque después del referéndum en Italia es previsible que se puedan convocar elecciones, ya que Matteo Renzi se habla ya de elecciones anticipadas en primavera, probablemente. De hecho, Beppe Grillo, ayer lo fue lo primero que dijo, el líder del movimiento 5 Estrellas, es decir, de los movimientos populistas. Y esto es lo que preocupa en especial a los mercados en un momento en el que hay muchísimo volumen de deuda pública, tanto a un lado del Atlántico como al otro, y donde los bancos centrales, tanto estadounidense como europeo, llevan muchos años alimentando la deuda pública, una burbuja de deuda pública, inundando el mercado de euros y de dólares. Esto genera una situación de incertidumbre importante que puede ser determinante a la hora de apuntar si vamos hacia una nueva crisis o no. Es decir, hay incertidumbre y hay preocupación por lo que pueda pasar en Europa. Recordemos, como dice tantas veces Federico, que además de Italia tenemos elecciones en Francia, en Alemania, es decir, buena parte del PIB europeo está ahora mismo en la picota. Subida de impuestos. Veo que hay alguna referencia hoy en la prensa. Sí, tenemos sobre todo dos referencias importantes en expansión, porque quieren
quieren adivinar con las medidas que se ha tomado qué es lo que va a pasar el año que viene, así será la economía de 2017. Son muy optimistas en el diario Expansión, dicen que vamos a crecer al 2,7%, además en la portada lo ilustran con una gráfica disparada hacia arriba, muy, como digo, muy optimista. Y en El Economista sabemos que se han subido los impuestos, o se va a crear el impuesto a los refrescos azucarados y carbonatados, es decir, para luchar contra el azúcar. Contra la obesidad, ¿no? Sí. Solo con los que tienen azúcar y gas. Los zumos azucarados no entran, ni la bollería industrial tampoco. En estos impuestos. Bueno, afortunadamente no están haciendo impuestos sobre absolutamente todo. Exacto. Bueno, pues en El Economista nos hablan de la presidenta de Coca-Cola España, una de las gigantes de los refrescos. Dice El Economista que su fichaje por Diplocat, esta suerte de organismo diplomático en Cataluña, activa las amenazas de boicot en Internet contra sus marcas, que ya digamos sería la puntilla. Ahora, yo dudo de que el fan de Coca-Cola deje de beber Coca-Cola por lo que haga la señora Daurella. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Me imagino que ya a medida que pasan las horas comenzará a haber algún tipo de movimiento. Luego nos cuentas a partir de las 9 en punto de la mañana con la apertura de la Bolsa Más Datos. Gracias, Luis. Muchas gracias, Hasta Rosana. aquí el resumen de la prensa económica con La Caixa. Nos vamos a los deportes. Juan es optimista. Ana y Marcos siguen siendo optimistas. Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro. Expertos en ahorro para tu futuro. Es la mañana. Es radio. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, hoy dos protagonistas de la información deportiva y extradeportiva. Cristiano Ronaldo por un lado y por otro lado, bueno, pues el clásico, ¿no? Hemos tenido un gran fin de semana, que ahora te cuento todo lo que ha ocurrido en el plano deportivo, pero sin duda Cristiano Ronaldo y todas esas informaciones que desveló Football Leaks la semana pasada, que llegaron a diferentes medios informativos durante los últimos días sobre la presunta evasión fiscal de unos 150 millones a Islas Vírgenes. Y esa confirmación de investigación por parte de Hacienda. Vamos a ver en qué queda todo eso. Lo último que estábamos contando era que Gestifute, la agencia de representación de Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, salió al paso tratando de demostrar que a día de hoy el Luso se encuentra en perfectas condiciones con Hacienda. Sí, que ha cumplido con sus obligaciones, ¿no? Y por lo tanto, bueno, vamos a ver en qué queda toda esa investigación. Desde luego es un asunto turbio, como todos los que han rodeado a la mayoría de futbolistas que se han convertido en estrellas últimamente, extranjeros que han decidido, bueno, incluso nacionales, que decidieron en su momento tributar como sociedades lo que tenía que haber ido por IRPF y además tributarlo fuera de España y no hacerlo en España. Así que esa investigación sigue su curso. Huele a que se parece mucho a los casos que hemos visto en los últimos tiempos en el Fútbol Club Barcelona y veremos, como dicen algunas fuentes, hay muchas cuestiones que son subjetivas en este caso en la investigación de Hacienda y veremos cómo queda esta cuestión. En lo estrictamente deportivo, vamos con ello porque vaya fin de semana hemos tenido. El sábado el gran clásico 1-1, victoria casi moral del Real Madrid con ese gol en los últimos instantes, nuevamente de Sergio Ramos, el clásico gol de Sergio Ramos en los instantes finales con esa conexión Lisboa-Luka Modric-Sergio Ramos para callar las voces en el Camp Nou que veían ya como el FC Barcelona iba a sumar 3 puntos más después de un partido polémico con un arbitraje un tanto extraño de Clos Gómez, 3 penaltis a favor del Real Madrid que no pitó, uno seguro también a favor del FC Barcelona que tampoco pitó, perjudicó a los dos equipos, sin duda algo más al Real Madrid, pero ese 1-1 sabe a victoria para el conjunto blanco que lleva ya 33 partidos consecutivos sin perder. Es líder y más esta semana teniendo en cuenta que no ha sido capaz de ganar ni uno solo de los 5 clasificados, de los 5 primeros clasificados, porque Barça y Madrid empataron, el Sevilla se dejó los 3 puntos en Granada frente al que ha dejado de ser colista esta semana consiguiendo su primera victoria, el conjunto de Sampaoli no pudo cosechar ni siquiera el empate en la ciudad de la Alhambra, 2-1 para el conjunto granadino, el Atlético, cuarto en la clasificación a 9 puntos, el Madrid 10 virtualmente, tampoco fue capaz de vencer en casa frente al Español, empate a 0. Con un gran Diego López en la portería españolista, y del resto de la jornada te voy a destacar, por ejemplo, el empate del Valencia frente al Málaga 2-2 o el partidazo que se vivió ayer en Sevilla 3-3 entre el Betis y el Celta. Muy bien, Vicente, pues muchísimas gracias por acercarnos la actualidad deportiva como todos los días. Movistar Televisión, ¿cuáles son las opciones que nos recomiendas para un día como el de hoy? Pues Rubén. Esta noche serie, porque las buenas series duran y duran, como The Royals, que lleva por la temporada 3, la tercera temporada, una producción irreverente y gamberra que narra la vida de la
ficticia, una familia ficticia real británica inmersa en el mundo de la opulencia, caprichos y tradiciones. Esto te espera a partir de las 12:30 en Movistar Series. Y si quieres engancharte desde el principio, porque todavía no has visto las 2 anteriores temporadas, pues las tienes disponibles bajo demanda en Movistar Plus para verlas cuando y donde quieras. Bueno, pues ahí está la oferta para un día como el de hoy, en el que seguro que muchos de ustedes están de puente, así que a disfrutar. 7:49, 6:49 en Canarias, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Atención, por cierto, en Madrid, con esos cortes de tráfico que continúan en el centro, las consecuencias para los comerciantes y para los usuarios de los transportes públicos, por ejemplo, o aquellos que simplemente necesitan ir a trabajar, a dejar a sus hijos al colegio o a acceder al centro de la capital. Toda la información en unos instantes. A las 8 en punto, regresamos. Es